La independencia de Estados Unidos. Las 13 colonias instaladas en Norteamérica querían independizarse de Inglaterra, ya que deseaban libertad para comercializar sus productos y liberarse de impuestos, artículos de consumo diario que debían pagar a Inglaterra obligatoriamente. Uno de los impuestos que dio a que se diera la independencia fue el del té. Los colonos, al no soportar tanto abuso, arrojaron toda la mercancía de té que les llegaron hacia el mar como forma de protesta. Las 13 colonias combatieron contra el Reino de Gran Bretaña. Esto ocurrió entre el año 1775 y 1783. Durante esa guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres. Los colonos de Norteamérica ganaron la guerra y declararon su independización al firmar el Tratado de París. La Revolución Industrial. Es un proceso de revolución de una economía agrícola hasta las producciones mecanizadas para fabricar un bien a gran escala. La primera revolución industrial fue a mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX en Inglaterra de Gran Bretaña. Causas. Las urgencias de mejorar técnicas de fabricación textil y de hierro. La necesidad de elaborar mayor cantidad de artículos manufacturados para la gran demanda de la población. El desarrollo del sistema capitalista, un excesivo afán de lucro de parte de los empresarios. Consecuencias. Aparece una sociedad de la burguesía industrial y proletaria. Los obreros de fábricas eran explotados con 12 a 14 horas de trabajo intenso, además de tener un sueldo miserable. También contrataba mujeres y niños, pagándoles un sueldo más reducido. Primera etapa. Se caracterizó por los logros de la agricultura con las técnicas de cultivo. Se hace un estudio científico de los suelos para una buena rotación de productos. La expansión de la industria británica de 1750 fue más importante que la revolución agrícola. En este mismo año inició la primera etapa. Segunda etapa. Inicia en 1850, un siglo después de la primera etapa. Se caracteriza por el capitalismo industrial que traería como consecuencia la gran industria. La superioridad técnica de los países occidentales aumentó a mediados del siglo XIX, ejerciendo influencia política, económica y cultural. La Ilustración era un movimiento intelectual, cultural, social, filosófico y político que surgió en Francia en el siglo XVIII. Su principal característica es poner el uso de la razón sobre la fe y la religión. Los representantes de la Ilustración son John Locke, considerado como el padre de la Ilustración sobre el entendimiento humano. Nos habla sobre la razón, defendió la libertad de los ciudadanos y condenó el absolutismo. Voltaire se destacó por las críticas al clero católico. Montesquieu defendió la división de poderes. Rousseau se destacó implementando el contrato social, donde se establece la organización de un Estado democrático basado en el pueblo. La Bella Época. Esta época se dio a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Fue un periodo de expansión del desarrollo para mejorar condiciones de la vida y el crecimiento integral de la economía, presidido por la elegancia y el refinamiento. También aparecieron en esta época artistas como pintores, escultores, filósofos, escritores y otros. La Revolución Francesa se dio en el año 1789 y es el resultado de varios factores, entre ellos la muerte del rey Luis. Causas: la mala gobernación de Luis XVI, abuso de poder, la mala administración de riquezas, por lo cual él quiso aumentar los impuestos. Esta decisión tiene como consecuencia el levantamiento del pueblo, ya que por lo ya mencionado a ellos no les llegaba alimento, y al incrementar los impuestos la gente no soportó y tuvo que rebelarse contra el rey y la nobleza. Etapas. Primera etapa. Comprende desde junio de 1789 hasta agosto de 1792. En esta etapa se destruyen los privilegios feudales, proclaman la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, y habla de la libertad individual, de la palabra y el pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho de la propiedad.
La Constitución de 1791 establecía una monarquía constitucional integrada por el Poder Ejecutivo. Segunda etapa, del 20 de septiembre de 1792 al 26 de octubre de 1795. En esta etapa, la Convención Nacional existen pugnas entre los georginos y los jacobinos. Se declara a Francia como una república. La convención manda ejecutar a Luis XVI en 1793 en la guillotina, acusado de traición. Debido a la ejecución de Luis XVI, se puso en estado de alerta a los monarcas europeos, creando una coalición antifrancesa integrada por Austria, Holanda, España, Inglaterra y otros. Tercera etapa, del mes de octubre de 1795 al 9 de noviembre de 1799. En esta etapa, la gran burguesía recupera el control de la convención. Los ejércitos franceses logran triunfos contra la coalición extranjera. Los burgueses no podían controlar los motines que había protagonizado el pueblo, así que decidieron nombrar a un monarca, a Napoleón Bonaparte, para que pueda controlar el problema. De lo contrario, los burgueses iban a perder su posición. Napoleón era un buen militar con carácter fuerte y dominante. Él no se conformó con ser monarca de Francia, sino quería ser el emperador de casi toda Europa. Así que empiezan las conquistas de países vecinos. Bonaparte intentó conquistar Portugal, pero fracasó. Así que al ver que España estaba en crisis política, decide atacar a ese reinado y logró su propósito sin mucho esfuerzo. Posteriormente captura al rey Fernando VII y le deja ese reinado a su hermano José Bonaparte, como una burla de lo fácil que fue conquistar España, ya que su hermano tenía problemas de alcohol. El pueblo de España rechazó al rey francés, así que crearon juntas de gobierno. La más importante fue la Junta de Sevilla. Al enterarse en América de la captura de su rey, hay una gran crisis política y eso da paso para que en América se puedan independizar. Conclusión. Estos 4 hechos históricos influenciaron a todo el mundo para que las ideas de libertad se expresasen, haciendo que en los países donde existía la monarquía, la misma fuera desplazada. Además, se difundió los ideales de igualdad y fraternidad entre los hombres, en inspiración por el movimiento filosófico e intelectual. De ahí su principal lema: libertad, igualdad, fraternidad.